La geografía mundial está sembrada de historias y leyendas ajenas a la común normalidad cotidiana y, a su vez, lejanas del razonamiento lógico normal establecido socialmente hablando. Algunas de esas historias nacieron a la sombra de sucesos escalofriantes, otras, por el contrario, lo hicieron debido a la necesidad de explicar lo inexplicable. Sea como sea, todos hemos oído hablar de casas encantadas, de sucesos anómalos y de presencias fantasmales en nuestro pueblo o en nuestra ciudad que, de algún modo u otro, consiguen o consiguieron perturbar nuestro descanso nocturno. Bueno, para mí es un placer volver a contar El Mundo Insólito Radio con don Pedro Amorós. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Bien hallado, encantadísimo de nuevo, Carlos, de estar aquí contigo y, por supuesto, con todos tus oyentes. Pues vamos a hablar de ese tema que tanto nos gusta, tanto nos apasiona y que tú vives, pues que yo sepa, desde siempre, ¿no? Vamos a hablar pues de casas encantadas, de fantasmas, lugares encantados y psicofonías, ¿no, Pedro? ¿Por dónde empezamos? Yo creo que sí. Mira, con el devenir del tiempo, y yo me he dado cuenta que, aunque el campo que yo abarco, pues es el campo de la psicofonía, pues bueno, pues tenemos de alguna manera una relación directa con casas encantadas, lógicamente, cosa que me ha ocurrido toda mi vida, ¿no? Que cuando vamos a las casas, a los lugares que, bueno, pues que se dice que están encantados, pues evidentemente vamos a experimentar, pero es que realmente vamos a casas donde se dice que están encantadas, a lugares en general, ¿no? Aunque no todas sean casas. Me gustaría saber si, además de haber investigado por nuestra geografía española, también has viajado fuera de ella. Sí. Yo he recorrido varios puntos muy interesantes, ¿no? Mira, para mí, como sitios donde he obtenido psicofonías verdaderamente alucinantes, hombre, hablo de psicofonías sencillamente porque yo me dedico técnicamente a esto, ¿no? O sea, a pesar de que el campo de la parapsicología es lo que cultivo, pues prácticamente en todo su espectro como parapsicólogo que soy, pues evidentemente la psicofonía es mi especialidad, ¿no? Y es por ello por lo que siempre redundo un poco en el tema psicofónico porque es mi campo, ¿no? Y cada uno, pues, zapatero a tus zapatos, ¿no? Yo me voy hacia mi psicofonía. Pero por eso te digo que cuando me he ido a buscar psicofonías por ahí, a grabar, a buscar lugares, sobre todo especialmente que tienen una trascendencia interesante para el tema psicofónico, pues estaban lugares increíbles, pues desde las pirámides de Egipto, por ejemplo, Ansien Ramin, que es la casa más encantada del Reino Unido y que además también se puede ver en el canal de Aventura del Misterio. La gran pirámide de Keops, que tuve la posibilidad de estar durante una hora allí encerrado realizando grabaciones y que es muy interesante por la reverb, por lo que nos da el sonido de la cámara de la cámara del rey en la pirámide de Keops, en Giza, en Egipto. Bueno, pues lugares tan increíbles como el Santo Sepulcro, por ejemplo, donde sí que tuve permiso para grabar durante 2 minutos y que bueno, pues fue suficiente como para arrojarme una psicofonía alucinante de clase A, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenía que haberse quedado grabada, ¿no? Y así te podría decir cientos y cientos y cientos de lugares fuera de nuestra España, pero claro, es que España me la he recorrido no entera, porque España es muy grande, pero sí me ha recorrido muchísimos puntos interesantes, ¿no? ¿Por qué se les llama lugares o casas encantadas? Bueno, es una pregunta muy interesante, Carlos. Podríamos decir que una casa encantada es una casa en la que ocurren fenómenos paranormales, ¿no? Y no estaríamos yéndonos de la definición correcta. Pero es verdad que cuando hacemos alusión al mundo de las casas encantadas, tenemos que pensar siempre en lo que es la casa en sí, el lugar en sí, como una especie de ser habitante del lugar, ¿no? Es un ser, es un organismo que además tiene conciencia, entre comillas, todo esto, claro, evidentemente, ¿no? Pero tiene conciencia de la existencia de los inquilinos, sabe
se comunica con los inquilinos. Una casa encantada es una casa que evidentemente tiene relación con el lugar y por supuesto con los habitantes, ¿no? Cuando una casa se dice que está encantada es como realmente decir o hablar sobre la existencia de algo o de alguien. Está claro que hay una relación directa, ¿no? Una persona que vive en una casa encantada es una persona que puede llegar a estar atormentada, porque una cosa es que te ocurran fenómenos paranormales y demás, que ya en sí es importante tenerlo en cuenta, y otra cosa es que realmente pues una casa pueda estar encantada porque es que no te deja prácticamente vivir. Las personas que residen en estos lugares cuyas casas están encantadas, yo te aseguro que a ninguno le gusta. A ninguno le gusta y ninguno dice, bueno, es que mi casa está encantada, te la vendo más cara por eso, ¿no? No, todo lo contrario, la gente no puede estar allí. Es una carga distinta, es una carga, digamos, estática distinta a la que hay por simplemente nuestra presencia. Y una casa encantada podríamos definirla como esa casa que tiene vida, ¿no? Una casa que en cierto modo hasta respira, hasta tiene esencia, una casa que se comunica y que produce fenomenología. Mira, para que tengamos clara más o menos lo que es el concepto de casa encantada y fenómeno extraño, sí podríamos decir que los fenómenos que se producen en un lugar donde supuestamente hay un encantamiento, que sería la verdadera denominación de estos lugares con encantamiento, más o menos estaríamos dentro de lo que es la antesala de un fenómeno incomprendido. Son fenómenos que van asociados y que no tienen explicación. De todas las investigaciones que hemos hecho, pues tanto yo como, por ejemplo, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, que es la organización que yo dirijo, pues siempre nos encontramos la posibilidad de que todo tenga una explicación normal cuando vamos a estudiar un caso, ¿no? Que hay muchísimos, cientos y cientos de casos anuales, ¿no? Bueno, pues cuando realmente vamos a un lugar, ya sabemos que el 90% de casos probablemente tengan una explicación plausible y lógica dentro de lo que nosotros consideramos como fenómenos incomprendidos por parte de lo que es la física ortodoxa, ¿no? O la química incluso determinada, o la ciencia ortodoxa, ¿no? Cuando nosotros de algún modo nos acercamos a fenómenos que no tienen una explicación normal, entonces es cuando realmente podemos decir que se trata de un fenómeno paranormal, ¿no? Que sería ese 10% restante, ¿no? Y dentro de ese 10% restante, el 8% siempre nos hemos dado cuenta que se tratan de fenómenos psíquicos, fenómenos de proyección psíquica parapsicológicos, ¿no? Pero de proyección psíquica que la parapsicología estudia, como telergia, psicorragia, etcétera, etcétera. Serían poltergeist, a veces, ¿no? Porque hay fenómenos que se salen de lo que es el fenómeno poltergeist, ¿no? Pero estos poltergeist que ocurren son poltergeist psíquicos, son poltergeist en cierto modo naturales. Y luego, ese 2% de casos que nos queda entraría dentro del campo de lo inexplicado. Y ese 2% de casos sería lo que nuestro querido Germán de Argumosa denominaría la causa paranormal. ¿Es lo mismo encantado que embrujado? Bueno, el concepto es prácticamente el mismo. Embrujado se conoce por determinado tipo de latitudes, pues por ejemplo en Sudamérica se utiliza mucho la expresión embrujado como lugar embrujado, ¿no? Yo también la utilizo porque creo que el concepto es bastante interesante, sobre todo porque estamos ante un público genérico, un público general, ¿no? En España es más habitual, en el hispanohablante castellano, es más habitual utilizar la expresión encantado, ¿no? Una casa encantada y una casa embrujada al fin y al cabo es lo mismo. Lo que pasa es que, bueno,
textualmente nosotros comprenderíamos como una casa embrujada aquella casa que le han echado alguna maldición, que se ha embrujado por un motivo determinado, ¿no? Y una casa encantada es una casa que tiene ya un encantamiento de por sí, por un fenómeno asociado que nadie ha interferido, ¿no? Un embrujo de alguna forma es un conjuro, es una acción directa sobre algo o alguien que se hace con la intención de embrujar o de condenar o de conjurar, mejor dicho, a algo o a alguien para de alguna manera tener un beneficio o sacar un provecho, ¿no? Por eso, a pesar de que son conceptos completamente diferentes, y cuando hablamos de casa encantada o casa embrujada, pues evidentemente estaríamos haciendo alusión a la misma cosa, ¿no? Un lugar encantado no tiene por qué ser obligatoriamente un lugar abandonado, ¿no? Bueno, mira, evidentemente un lugar para estar encantado no necesariamente tiene que estar habitado, ni tampoco tiene que tener un encantamiento como el que tú has descrito antes, ¿no? Un lugar encantado es un lugar en el que se producen fenómenos extraños de una forma asociada a él y por causa desconocida, ¿no? Podríamos hablar de lugares encantados como por ejemplo Belchite. Vale, bien. ¿Pero por qué? Pues porque sí que en efecto se recogen muchísimas psicofonías que tienen alusión a tiempos pretéritos, ¿no? Pero sí es cierto que a veces podemos encontrar ciertas explicaciones ante algunos fenómenos que se salen de lo que es el concepto de encantamiento. Es decir, si nosotros podríamos definir lo que es una casa encantada como una casa en la que se están sucediendo una serie de fenómenos asociados a ella sin necesidad de que el individuo pueda llegar a interferir o a causar este tipo de fenomenología, y que está asociada a la casa simplemente por alguna acción paranormal o trascendental, bueno, pues un lugar encantado tendría más o menos la misma descripción, pero sin necesidad tampoco de que haya personas, porque un lugar se considera, pues por ejemplo, un hotel. Hay hoteles en los que sí que podemos decir que están encantados, ¿no? Porque ocurren fenómenos extraños, variables, variados, no solo unos, sino muchos localizados. Es como si se abriese una puerta, ¿no? O una ventana hacia algo dimensional distinto, ¿no? Y bueno, pues estos hoteles, estos pueblos encantados, estas zonas de antiguas batallas que por lo que quiera que sean han quedado ahí permanentemente dañadas, ¿no? Dentro de lo que es una cronología espacio-temporal, y que a veces se abren y a veces dejan entrever un poco ese otro lado de existencia, ¿no? Por ejemplo, en Orce, en esta población granadina tan bonito y tan importante desde el punto de vista cultural, pues allí está el Palacio de los Segura y es un palacio encantado. La gente habla de que se ve un fantasma allí, que se escuchan ruidos, que se escuchan cosas. Yo te puedo asegurar que el poco tiempo que estuvimos encerrados allí durante 3 días para ver qué es lo que ocurría allí, durmiendo incluso en el sitio, ¿no? Y yo te aseguro que ahí se escuchan cosas, ¿no? Y ya me conoces que soy bastante cientificista en eso y me gusta no creer que las cosas tienen un valor subjetivo, sino que es todo objetivo, ¿no? Y bueno, sí que se escuchan cosas, ya saltándonos lo que es el grado sugestivo que una persona puede llegar a tener simplemente por el hecho de estar en un lugar en el cual, bueno, pues la gente habla de que hay una serie de apariciones fantasmales. No, pues en este caso pues parece ser que hay algo, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Pues en ello estamos intentando averiguarlo, ¿no? Y yo creo que esa es la pauta de la diferencia de que una casa esté encantada, de que un lugar esté encantado, y por supuesto hay casas por ahí de nueva construcción que te puedo asegurar que están encantadas. O sea, pero con todas las de la ley. Se produce pirogénesis, se produce incluso algunas parasismogénesis, que son movimientos de tierra, es decir, movimientos, vibraciones en algunas habitaciones controladas, e incluso lo que decía antes, pirogénesis, que son fuegos
espontáneos en lugares, ¿no? Y por supuesto, pues fenómenos asociados con los raps, la tipología, que las raps son golpes que se producen de una forma incoherente y que no se sabe bien y que responden a una metodología. Por ejemplo, si estás aquí da un golpe y de repente suena un golpe. No, si estás aquí vuelve a dar un golpe y suena otra vez ese golpe. Nosotros esto lo experimentamos, por ejemplo, en el Palacio de Orce, lo experimentamos con los sensores. Si estás aquí, nos dirigíamos a Andrés Segura, si estás aquí con nosotros, haz saltar el sensor. Y bueno, pues el sensor empieza a saltar, ¿no? Y se interpone entre nosotros. ¿Por qué? ¿Se acerca y el sensor los detecta? Pues es posible. Interactuamos también con una emisora de radio, un receptor de radio que estaba sintonizando en una emisora muerta, en un punto muerto, y que parece como si antecediese a lo que era la presencia de la propia entidad en sí, ¿no? Se estaba comunicando con nosotros a través del sistema de radio, algo verdaderamente increíble, ¿no? Yo me encanta mucho el entusiasmo del último vídeo que me has mandado el otro día, que no lo he terminado de ver, ya te lo he dicho, pero el entusiasmo que pones todavía, digo todavía entre comillas, a pesar de los años que llevas investigando, cuando algo de lo que estás haciendo te sorprende, ¿no? Yo no voy a desvelar más del vídeo para que la gente lo vea. Pero hay un momento en el que tú captas algo, que hablas con una mujer que hay al lado, que le pones un énfasis, una pasión, que está claro que es que, aparte de que te gusta, es que te sigue sorprendiendo. Es que es impresionante, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Aquí lo tengo. H4. Bueno, pues nada, me voy. ¡Hostia, enciende! Muchas gracias. Tío, qué fuerte. ¿Entiende? Qué fuerte. Porque tiene miedo a ¡Qué algo. fuerte! Enciende. Es como, a ver, vamos a ver, a mí esto me gusta porque tengo pasión por ello, ¿no? Y cada vez que me voy a un sitio, a pesar de que tengo miles y miles y miles de psicofonías, ¿no? Cada vez que me voy a un sitio y me aparece una psicofonía alucinante de estas, es que me sale del alma, no puedo evitarlo. Y bueno, pues a veces soy demasiado expresivo y a veces me paso sin darme cuenta, pero es que realmente es algo que sorprende, ¿no? Y te lleva a comprender la naturaleza del fenómeno, a lo fuerte. Cada vez que se produce una manifestación del más allá, es que estamos ofreciendo una prueba de existencia de este otro lado, ¿no? Y claro, es por eso por lo que a veces me pongo un poco eufórico cada vez que grabamos algo, y te juro que no es nada fingido, ¿eh? Lo hago, o sea, me olvido que hay una cámara grabándome o un magnetofón grabándome, ¿no? Y realmente lo siento, porque es que me da igual todo. En ese momento estoy expresando lo que siento de una forma directa, y creo que los espectadores que lo ven y lo notan, ¿no? Saben que eso es natural, no hay nada fingido ahí, no hay una espectacularidad causada. No, a mí me sale de dentro porque lo siento así. Además lo comprendo así, ¿no? Y bueno, pues esto es porque me gusta, esto es porque te sale de dentro, porque sientes pasión por ello. Y evidentemente, respondiendo un poco a tu pregunta, claro que hay fenómenos. La típica pelota esa que bota, yo no la he oído, pero sí he oído una moneda, y te puedo asegurar que impacta, ¿eh? Yo estaba con Luis Mariano Fernández y con Pedro Fernández investigando en la Casa de las Caras de Belmez, en la casa natal de María, es decir, donde nació María Gómez Cámara, que está una calle superior a donde está la Casa de las Caras de toda la vida. Pues ahí estuvimos investigando durante muchísimo tiempo y encontramos signos de encantamiento, pero totalmente, ¿no? Y yo recuerdo que estábamos ahí intentando dormir a las 4:00 de la mañana, y de repente desde dentro del interior de la cocina vino rodando, atención, rodando una moneda de 5 céntimos. Qué fuerte, ¿no? Imagínate tú la cara de Pedro Fernández, la mía y la de Luis Mariano. Bueno, pues cuando escuchamos en el silencio de la noche y que dentro no hay nadie, y ha venido rodando de canto por el pasillo esta moneda y pasa por delante de la puerta donde nosotros estábamos.
es muy fuerte, Carlos. Yo te aseguro que esto no se olvida. O sea, es algo que no se olvida. Yo te puedo decir a ti que cambiaron muchas cosas en el concepto pues de algunos de mis compañeros, como por ejemplo de Pedro Fernández. Bueno, pues yo lo he visto cambiar dentro de lo que es ese lugar, esa casa, ¿no? Que yo estoy definiendo, la casa natal de María Gómez Cámara. Y yo recuerdo que en un momento de la noche, pues a mi amigo lo levantaron por una pierna. No deja indiferente a nadie, o sea, y yo lo vi con la penumbra de una pequeña farola que había en la calle. Piensa que estos son casi todo plantas bajas y casas bajas de un pueblecito muy chiquitín. Bueno, en este caso hay 3 plantas, pero nosotros estamos bajo, es una casa muy antigua, ¿no? Pero vaya, yo en la penumbra, en el trasluz, lo vi como lo levantaban por una pierna, y él mientras chillando, claro, como diciendo, me están tocando. Entonces, claro, esto asusta, y cuando tienes el fenómeno cara a cara es cuando realmente te impacta, ¿no? Y que nadie se olvide que todo aquello que no vemos, no oímos o no entendemos no significa que no exista, ni tampoco todo lo contrario. Don Pedro, ha sido un auténtico placer volverte a ver en un Insólito Radio, y quien quiera ver cómo hace Pedro, cómo haces tú tus investigaciones, pues ahí lo hemos dicho, ahí lo hemos dejado ya plasmado. Tienes tu canal de YouTube. Don Pedro, un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Es un verdadero honor haber estado aquí contigo un ratito. Para cuando tú quieras volver, pues aquí me tienes disponible. Y por supuesto un saludo a todos los oyentes. Un abrazo. Mundo